This meeting is being recorded. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta sesión de Simplemente Derecho, auspiciada por una empresa, una institución que le gusta que la ciencia jurídica no sea de exclusividad, sino para todos, que es Foro Jurídico. Gracias a Foro Jurídico tenemos este espacio este mes, como todos, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y a través de todas las plataformas que tiene Foro Jurídico, bienvenidos. El día de hoy estamos de plácemes y bueno, quizás hay que empezar por hablar por la salud y para ello, como siempre, los invito a tener su taza de café o de té para decir, hay que brindar por la salud. Salud, amigo. Bienvenidos y bueno, me voy a permitir presentarles a nuestros dos encantadores, pero inteligentes, pero también sabios invitados. Es doña Tere Paredes Hernández, que además de ser una gran amiga, es maestra en Procuración de Justicia con doctorado en Derecho del Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Así que, doctora, bienvenida, aunque contigo vamos a hablar de doctores, pero no en Derecho el día de hoy. Tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene especialidad en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia, es coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, es directora general de Estrategia Legal Paredes y Hernández SADCB, donde se desempeña como abogada especialista en materia penal y defensora de derechos humanos. En el servicio público se ha desempeñado como subdirectora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública y posteriormente como directora general de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Ha sido ponente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y sitio donde la han venido invitando desde octubre del 2014. Es formadora internacional de la Red de Formadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, República de Colombia, desde el 2014 a la fecha, conferencista a nivel nacional e internacional de tópicos en sistema penal acusatorio, derechos humanos, violencia de género, trata de personas, entre otros. Ha colaborado en libros y revistas a nivel nacional e internacional y les puedo decir que es una gran penalista que atiende siempre con un sentido humano. Asimismo, me permito presentarles al magistrado en retiro y doctor en Derecho José de Jesús Ortega de la Peña, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, tiene estudios de posgrado de Notaría Pública, de Negociación Colectiva en la Universidad de Guanajuato, tiene curso de especialización judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Granada, España, en convenio con la Universidad de Guanajuato, tiene certificado de estudios avanzados del doctorado en Derecho por la Universidad de Granada, España, y también es candidato a doctor por el Instituto de Estudios de Derecho Penal AC, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de León, es capacitador en Derechos Humanos, expedido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tiene varios diplomados que me voy a permitir no leer cada uno de ellos porque me llevaría toda la hora, y dentro de sus actividades académicas es profesor en el Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, profesor de Derecho de la Universidad La Salle, la Iberoamericana, la Universidad de León, y del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación, del Instituto de la Judicatura Administrativa del Estado de Guanajuato y del Instituto de Estudios de Derecho Penal AC. Es académico de número de la Academia Mexicana de Seguridad Social, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y le fue otorgada la presea Tepantlato por el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM FES Aragón. Ha sido ponente en muchísimos congresos y seminarios y dentro de sus actividades profesionales ha hecho toda la carrera judicial desde especialista jurídico en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato
secretario particular del Director General de Notarías y Registros, y en el Poder Judicial, desde secretario particular de magistrado de circuito, como juez de distrito del 2007 a 2009, magistrado de circuito del 2009 a 2016 y jubilado a partir del 16 de febrero del 2016. Ha estado en diversos tribunales colegiados y actualmente es consultor y asesor jurídico. Muy bienvenido, Jesús, aquí a tu casa en Simplemente Derecho. Muy bienvenida, querida Tere, a tu casa de Simplemente Derecho. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y déjenme describir lo que vemos en las noticias o lo que nos ha pasado a nosotros todos los días. ¿Qué es lo que vemos todos los días? Bueno, por un lado, personas que no saben si pueden ir en una emergencia en la calle a cualquier hospital. Imagínense tener que tomar la decisión cuando están en esa situación de crisis en que la salud y la vida están en peligro, de tener que tomar una decisión de con quién voy, cuánto gasto, cómo lo puedo hacer. Y si voy y me fallan, o también aquella persona que está con alguien grave en el hospital y que le dicen, pues disculpe usted, pero está muy grave su paciente, y que esta persona tenga que tomar la decisión de lo saco del hospital, no lo saco, si lo quiero sacar, cuánto me va a costar, qué va a pasar con el tratamiento que le dieron, qué pasa si en el otro hospital me dicen que no lo trataron bien en donde estaba y entonces que ahora tengo que demandar. ¿Qué pasa con las personas que no están convencidas de que hubo un malpractice, como le llaman en Estados Unidos, o una práctica indebida y responsabilidad profesional por parte de un doctor o doctora? Pero también, ¿qué pasa con los pasantes médicos? Tenemos nosotros, y lo sabemos, el dolor de los residentes que están siempre apresurados, que tienen jornadas de 24 y 48 horas, que están preocupados por sus pacientes, pero que por la situación en la que están podrían llegar a cometer algún error. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Los tenemos para que nos protejan de estas situaciones y de este estrés? ¿Qué pasa en caso de una tragedia? ¿A con quién vamos? ¿A quién acudimos? Y algunos abogados me dicen, sí, vete por la parte penal, pero yo no quiero meter al doctor o a la doctora a la cárcel. Yo lo que quiero es que me paguen o que mi enfermo sane. O quiero que alguien me ayude con el tratamiento a largo plazo, porque ya me dijeron que mi paciente va a tener una disminución durante toda su vida. ¿Qué hago? Yo sé que ustedes no me van a contestar todititito porque llevaríamos unas 10 horas, pero lo básico para acercar las primeras soluciones y comentarios a nuestro auditorio creo que es muy importante. Entonces, bueno, pero ya saben, lo primero, y generalmente me gusta preguntar esto para nuestros estudiantes de Derecho que nos acompañan y que nos siguen. Por favor, durante un minuto, estimada Tere, dime, ¿cómo es un día en tu vida con este currículum que acabo de leer, tan vasto y que tienes tanto trabajo? ¿Cómo es uno de tus días, mi querida Tere? Querida Ligia, muchísimas gracias por tu invitación y gracias a Foro Jurídico por hacer posible pues este programa que es muy visto aparte, entonces, y que ha sido un éxito con tu fabulosa conducción. Gracias, doctor Gracias, mi querida José Tere. de Jesús, por compartir este panel. Pues mira, el día a día de una abogada penalista defensora de derechos humanos. Generalmente tenemos alguna audiencia y si no, bueno, pues a las 9 de la mañana hay que estar en la oficina haciendo una junta con los demás abogados respecto a los avances de los asuntos, dando instrucciones para ver hacia qué se va a hacer, si se está perfeccionando algún dato de prueba. Con el nuevo sistema penal acusatorio, bueno, tenemos hasta investigadores, tenemos peritos, entonces hay que ver qué pruebas se van a ofrecer, cuáles se van a perfeccionar. Cuando vamos por la defensa, cuando vamos por la asesoría jurídica, pues también tenemos que hacer en todo momento una investigación activa. Nosotros somos un despacho que generalmente está activo porque hay defensas pasivas, es decir, no hacen nada, y también personas que están como asesoras jurídicas que no hacen nada. También se atienden a los clientes, a las víctimas,
porque a veces pues va uno por la defensa, entonces atiendes a los imputados, pero también atiendes a las víctimas. En el caso específico, pues tú sabes que atiendo a víctimas de trata de personas, entonces generalmente pues también me doy un tiempo para atenderlas en todos los espacios, ¿no? Y bueno, comemos, tenemos el mal hábito de comer. De comer, de repente. De repente se tiene ese mal hábito. Y desde luego algo que es muy importante y que es la clave del éxito de cualquier abogado. Ya lo decía Contur, cada día tienes que estudiar más, porque si no cada día eres menos abogado. Entonces siempre hay que darnos un tiempo para estudiar el expediente, pero estudiar la jurisprudencia correspondiente al tema del expediente. Esto nos permite estarnos actualizando, estar cotejando con algún libro, con algún código, pero la jurisprudencia es algo muy importante. Perfecto, Tere, querida. Pues muchísimas gracias. Ya veo que te aburres un poco y de repente comes. Sí. Don Jesús, cómo es uno de tus días ahora que eres magistrado en retiro, pero ya veo que estás muy activo en la vida profesional? Gracias. Bueno, buenas tardes, Ligia. ¿Cómo estás, Teresa? Buenas tardes, gusto en conocerlas. Gracias por invitarme. Generalmente mi día empieza entre 5 y 6 de la mañana, viendo qué pendientes tengo que hacer ese día, si es que no lo preparé un día posterior. Más o menos a las 9 en punto de la mañana empiezo a comunicarme con el personal del despacho, mi socio, las personas que nos apoyan, para ver qué ha salido en los tribunales, qué tiene que ver con los asuntos que estamos preparando. A esa hora, entonces, también estamos planeando si los acuerdos favorecen a nuestros intereses jurídicos o no favorecen, para entonces también ver qué hacer con los asuntos que estamos atendiendo. Al igual que Teresa, tengo el mal hábito de comer, así que después desayuno, y nos vamos ya sea al despacho o nos vamos a tribunales. Depende de lo que va a pasar el día. Entonces ya vemos en tribunales qué hay que hacer o qué hay que hacer en el despacho nuevamente. Generalmente citamos nosotros clientes en la tarde porque la hora de apertura de los tribunales es en el transcurso del día aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Entonces, generalmente los clientes y las personas que estamos atendiendo, aquí más se ven asuntos civiles, atendemos a ese tipo de personas en la tarde. Posteriormente, ya en el despacho, entonces estamos viendo si debemos hacer nuevas demandas, nuevas promociones, recursos o la estrategia de lo que estamos haciendo. Estamos viendo el día a día cada uno de los asuntos, cómo van. Posteriormente se come y en la tarde tratamos de atender, según la agenda del día, a las personas a las que estamos atendiendo, a los nuevos, y también pues sigue la redacción y preparación de los juicios, ¿no? Estamos ahorita en la etapa civil, en una transición, que es una parte oral, una parte escrita, entonces, bueno, tenemos también que estarnos preparando en todos los sentidos. Ahí viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y bueno, yo comparto el criterio de Teresa, que viene del maestro Couture, ¿no? Entonces hay que estar también en ello. Todos los martes, en la tarde de 5 a 8, doy clase en la Universidad de Guanajuato, presencial, acudo entonces a la ciudad de Guanajuato, y más o menos ese es el día. El día más o menos termina entre 11 y 12 de la noche. Y déjenme decirles, amigos, que Tere trabaja tanto en la Ciudad de México como en Quintana Roo, y Jesús trabaja desde León, Guanajuato. Entonces, el día de hoy además tenemos la fortuna de contar con personalidades que pueden hablarnos no solamente desde lo céntrico, que en muchas ocasiones hemos convertido a la profesión, sino cómo se ve desde las entidades de la República. Y bueno, entrando a nuestro tema, mis queridos amigos, aquí
La primera pregunta te la haría a ti, mi querida Tere. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo a la salud? ¿Cómo me los describirías? Yo soy una ciudadana, toco a tu puerta. Licenciada, doctora, ¿me puede platicar qué derechos tengo porque yo hice cosas en la televisión, etcétera? Pero es lo más importante, porque yo quiero vivir, y entonces para poder vivir tengo que tener salud. ¿Cuáles son mis derechos? Bueno, primero que nada, la salud es un derecho humano. Tenemos que acotar y definir que los derechos humanos es toda aquel satisfactor que requiere un ser humano para tener una vida digna, o sea, una calidad de vida. Entonces, la salud, entendida así como un derecho humano, implica un bienestar tanto físico como mental, como emocional, y por qué no, hasta la felicidad en cuanto lo vemos, el derecho a la salud de un ambiente sano, ¿sí? Entonces la salud es amplia, no nada más implica sentirme bien físicamente, tiene varios aspectos. Con base en eso, bueno, tengo el derecho a que el Estado, como primer garante, me garantice ese derecho a la salud. ¿A través de qué? Bueno, pues de todo el Sistema Nacional de Salud, diversos hospitales, etcétera. Pero también tenemos clínicas privadas. Y esas clínicas privadas, como tienen una autorización por parte del Estado, se traslada la obligación de garante, ¿sí? Entonces tienen que garantizarnos esa salud. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una ley por la que si una persona llega enferma a cualquier hospital, son atendidos. Primero son atendidos y ya luego ven si son derechohabientes, si tienen un seguro de gastos médicos mayores, si tienen o no tienen para pagar el seguro. O sea, tú te puedes retirar de la clínica sin pagar un peso y ya ellos ven cómo te lo cobran, si lo pagas en paguitos, cómo lo hacen, pero primero te atienden. Cosa muy diferente aquí, desgraciadamente. Así como hay buenas clínicas y buenos médicos, desgraciadamente la gente a veces se encuentra también con hospitales y médicos mercenarios. Claro. O sea, que lo primero que te piden es un seguro de gastos médicos mayores. Y si tienes un seguro de gastos médicos y ven que es un muy buen seguro de gastos médicos, te inventan enfermedades. ¿Para qué? Para estarte cobrando, ¿no? Entonces perdón que te interrumpa, mi querida Tere, entonces tendríamos nosotros que tomar también una parte preventiva y quisiera preguntarte muy rápido, ¿es un derecho a la salud el poder conocer, y ya sé que suena hasta curioso, cuáles son mis derechos a la salud? Dado que normalmente no los conocemos y tenemos que estar investigando y hasta la investigación de esos derechos nos cuesta dinero y quizás ya hasta que llegas al hospital. Claro que sí, es parte del derecho a la salud, podemos encasillarlo dentro del tema preventivo, porque hay salud preventiva, salud de atención a crisis y salud de atención permanente, ¿no? Entonces, sí tengo derecho a que me atiendan, primero que nada a que me atiendan. Y ahí debemos capacitar y debemos de concientizar tanto a la población como a las personas que trabajan en cualquier hospital público o privado, a cualquier clínica, que el derecho a la salud es un derecho preferente. Entonces, por ejemplo, una persona que llega a una clínica del IMSS, por poner un ejemplo, ¿no? Y el policía la cierra la puerta porque ya no es hora. O no la atienden porque no es una urgencia, le están vulnerando el derecho a la salud. ¿Y por qué pongo un ejemplo de una pública? Porque generalmente en las privadas no lo hacen. Pero, aquel doctor o aquella clínica privada que no atiende a una persona porque no lleva dinero, porque no tiene un seguro, etcétera, también le está vulnerando el derecho a la salud. Y precisamente por ello es que presentamos esta gráfica en la que, como bien lo dices, el derecho a la salud casi es más importante que otros que siempre nos platican que tenemos. Y entonces aquí me voy con Jesús.
con lo que nos está comentando Tere, estimado Jesús, quiere decir que yo puedo llegar en una emergencia, ya sabes, llega la ambulancia, y empezando por ahí, también te quisiera preguntar, Jesús, ¿qué pasa con las ambulancias privadas que llegan, que recogen al accidentado y que todavía te dicen, te voy a llevar a cualquier hospital? Y en este que está abierto, llegas al hospital, puedes tocar en cualquiera en un caso de emergencia o en caso de una enfermedad grave que tú sabes que si llevas a alguien a un hospital privado, como dice Tere, va a ser impagable. ¿Tenemos ese derecho de llegar a tocar a todas las instituciones públicas? ¿Con quién sí, con quién no? Para que si tenemos esta emergencia ya sepamos qué hacer. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, como bien dice Tere, la educación es uno de los derechos preferentes que tienen que ver mucho con la dignidad. Si estamos hablando nosotros de instituciones públicas, las instituciones públicas están obligadas a atenderte. Nada más que habrá que ver el caso específico. Una emergencia, efectivamente, cualquier institución, ya sea pública o privada, está obligada a atenderte de entrada. Ya después veremos si estamos hablando de una institución pública, si tú tienes alguna prestación de seguridad social en alguna de ellas, o vas a las instituciones que todas esas personas que no tienen seguro social, que no tienen ISSSTE, que no tienen la seguridad social médica. Ni del ejército, ni de Pemex, ni de nada, ¿no? Pemex, todas ellas, o algunos, por ejemplo, yo como profesor universitario tengo derecho a una red médica. Pues habrá que ver todo eso, ¿no? Pero cuando hay una emergencia, es cualquiera, sin importar si es pública o privada. Y ya estás ahí adentro en la emergencia, y te dice el doctor, y perdón que lo platique así, pero es una realidad, te dice el doctor, fíjese que en el accidente X persona tuvo un daño en la columna vertebral y le vamos a tener que hacer una operación de columna vertebral por el cual va a tener que quedar un mes aquí, hospitalizado. ¿Qué pasa si estás, Jesús, en el Seguro Social? Te van a decir, sí, no se preocupe, aquí las vamos a atender durante un mes, o si tuviste la fortuna o no fortuna de llegar a un hospital privado de esos que parecen hoteles de lujo. ¿Qué haces? Bueno, nuevamente creo que debemos tomar el caso concreto, porque en una institución pública ellos tienen la obligación no solamente de darte una salud oportuna, que es lo que decía también Tere, ¿no? Por lo pronto debo salvar el Estado, pero también debe ser permanente y constante. ¿Eso qué quiere decir? Debe ser de momento a momento y todo el tiempo que sea necesario hasta que tú puedas egresar de esa institución. Okay. Entonces ahí tenemos mecanismos, ¿no? El primero sería, pues, que la institución lo haga porque es obligación, lo que se llama la garantía, ¿no? No solamente tengo el derecho humano, que tengo derecho a la salud, sino que tengo la garantía. ¿Qué es la garantía tratándose de esto? Pues son las políticas públicas de las instituciones que hacen que yo sea atendido. ¿Y si caes en el hospital privado? Porque era el único que había ahí. Una emergencia te la tienen que atender. Okay. Ahí una emergencia debe ser atendida. Ya se verá cómo se paga, como dice María Teresa. Yo tengo un criterio que es, pues en el último de los casos paga el Estado. O sea, hablando del Estado como el gobierno. Okay. Alguien tiene que darte, si es un derecho humano, ¿quién te debe dar el derecho humano? El gobierno, el Estado. Por tanto, en el último de los casos, será el Estado el que pague. Fíjate qué interesante, porque, y regreso contigo, Tere, estamos en este caso de laboratorio, pero que desgraciadamente sí sucede. Tú llegas a esta clínica particular con este daño y qué interesante lo que comenta Jesús, pues como es un derecho humano, alguien lo tiene que pagar. Y entonces la pregunta es si es una clínica privada, Tere, te atienden y suceden dos cosas. La primera, no, señora, usted no se puede ir de aquí si no me paga. Y entonces la voy a retener, ya sabes, las historias esas de terror, ¿no? Y como usted no tuvo seguro de gastos médicos,
o a los 3 días te dicen ya no la vamos a pasar a terapia intensiva porque no me puede garantizar que usted puede estar en terapia intensiva. Esa es la primera. La segunda, si tenías recursos para ese hospital, llegaste en esa emergencia, pero al momento de atenderte lo hacen mal. Y entonces tienes una queja. ¿Qué pasa? Vamos un poquito a enfocarnos en el sector privado, Tere, con estos dos casos. ¿Qué haces? Ok. Primero que nada, el director que prohíba la salida de un paciente aduciendo algún adeudo, está cometiendo un delito. No me digas cuál es. Está cometiendo un delito que, fíjate, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, está previsto en el artículo 327 y dice, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, ¿sí? A los directores, encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica, fracción primera, impidan la salida de un paciente aduciendo adeudos de cualquier índole. Wow. Ajá. Impidan la entrega de un recién nacido por lo mismo. Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, ¿sí? Excepto cuando se requiera de orden judicial para la entrega. Y igual está previsto en el Código Penal Federal, en el artículo 229, en el 230, y en todos los estados generalmente se replica esa responsabilidad. Entonces eso es por lo que hace a la primera pregunta, si no tienes para pagar. Bien. Ok, y ahora, ¿te dejan salir y tienes que garantizar? O digamos, como dice Jesús, dependiendo del caso concreto, no tienes que garantizar y le dices al hospital, pues qué pena. Te voy a denunciar, pero aquí hay algo muy importante, Ligia. Mira, muchas veces no tenemos la atención en el sector público o en el sector privado y no sabemos qué hacer y no lo hacemos, ¿verdad? Pero miren, en el sector privado hay una Contraloría Interna en todas las dependencias. Si ustedes van a la Contraloría Interna, vieran qué buenos resultados dan, pero si ustedes quieren tener una atención de primera, llamen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de sus estados y díganles, estoy en tal hospital, no me quieren atender, siempre hay un teléfono de guardia, y vieran qué bonito atienden a las personas, cambia totalmente la atención. ¿Por qué? Porque la comisión entonces les llama y les dice, a ver, hay un paciente que se está quejando de que no lo quieres atender, y si tú no lo atiendes, te voy a iniciar una queja. Entonces, como luego vienen las recomendaciones que cuestan dineros, bueno, pues entonces inmediatamente los del hospital empiezan a atender. Okay. La Comisión de Derechos Humanos también sirve en esta tesitura que les acabo de comentar de que la salud es un derecho humano y que el hospital privado extiende esa garantía, se vuelve también garante, ¿sí? Porque tienen concesiones por parte del gobierno, entonces también a ellos les aplica la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, si yo llego y no me quieren atender, la Comisión de Derechos Humanos. Si ya me atendieron y no puedo pagar y no me dejan salir, estás cometiendo un delito. Ahora bien, también tenemos pues la figura del amparo, ¿verdad? Que también podemos interponer en algunas situaciones, tanto por ejemplo para la atención, para el otorgamiento de medicamentos. Obvio, sí esto se da en una temática de urgencia, porque ya pues para un tratamiento largo, para otro tratamiento, pues ya tendría uno que ir al servicio que uno tenga, porque aunque no tengas IMSS, aunque no tengas ISSSTE, aunque no tengas Pemex, aunque no tengas el ejército, pues sí, lo que antes era el Seguro Popular, que después se volvió INSABI y que hoy es IMSS Bienestar, ¿no? Ay, qué bueno que lo mencionas. Antes de que me contestes el tema de qué pasa si te atendieron mal, quisiera que Jesús nos comentara esto mismo del sector público y que sí nos ayudara a saber qué pasa. En este mismo caso, en el sector público, si puedes también tener un tema de derechos humanos y acudir a estas comisiones, y que ahondaras un poco más en el INSABI como sustituto del Seguro Popular. ¿Qué está pasando con eso, estimado Jesús? Bueno, coincido completamente con lo que ha dicho Tere.
en el sector privado, entonces con mayor razón en el público, porque son dependencias directamente del gobierno y contra ellas, como bien dice Tere, hay muchas maneras de hacer efectivo. Primero, también existe el delito, puede haber una mala praxis, pero a mí lo que me interesa es que me atiendas ahorita, que me des la medicina ahorita, aunque esté escasa, que no hay vacunas, que no hay esto. Tenemos muchos mecanismos. Uno de ellos es precisamente el juicio de amparo, porque el juicio de amparo tiene una figura que se llama la suspensión con efectos de restitución. Entonces, como estamos ponderando la importancia de la atención o la importancia del suministro o la importancia de seguir en el centro de salud correspondiente, le pedimos inmediatamente al juez o jueza de distrito, concédeme la suspensión para que me atiendan en este instante, para que me den la medicina, para que siga en ese lugar, para que me traigan la ambulancia. Okay. Todo eso, como en términos amplios, mediante el amparo, este tipo de asuntos son importantes que hacen incluso que la suspensión sea de oficio, oficiosa. Okay. Y en estos casos, el juez de distrito, la jueza de distrito ponderan la prontitud con la que se debe hacer esto e inmediatamente se extiende. Entonces, que aunque tú no se lo pidas, el juez o la jueza deben de tener la conciencia de que es tan vital que debe de ordenarlo, digo, casi automáticamente, ¿no? En estos casos sí. En estos casos sí. No se diga cuando entran otros grupos vulnerables como menores, por ejemplo, personas de avanzada edad, pero bueno, hablemos de alguien que no está en un grupo especial. El juez o la jueza de distrito inmediatamente, oficiosamente, extiende la suspensión. Ahora, hay un tema muy interesante que habla Tere, que no es el único mecanismo. Entre ellos están entonces las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos también tienen un capítulo que se llama medidas cautelares. Ok. En estas medidas cautelares dicen, bueno, le doy entrada a tu queja, pero por lo pronto hace esto. ¿Sí? Okay. ¿Qué tanta autoridad tienen las comisiones de derechos humanos, estimado Jesús? ¿Perdón? ¿Qué tanta autoridad tienen estas comisiones de derechos humanos como para ordenarle al IMSS, ¿sabes qué? Lo atiendes ahorita? Es interesante lo que me estás diciendo. Es una recomendación, okay. Pero esa recomendación tiene tal peso que puede hacer que la responsabilidad del Estado sea muy grande si no actúan. Okay. Es tan grande el peso moral de la medida cautelar o de la recomendación que, como bien dice Tere, lo hacen inmediatamente. Porque imagínate que una institución con una carga jurídica y moral que dice que violaste un derecho humano, te trae una responsabilidad patrimonial del Estado muy fuerte, muy fuerte. Y oye, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué escuchamos todos los días en las noticias que esto no está pasando? Digamos, la ley nos dice una cosa, pero hay muchas personas que están sufriendo por ello, y me duele a mí mucho ver personas que gastan todo su patrimonio, llegan a pedir prestado a cambio de su coche, dejan de hacer algo que tenían que hacer, dejan de estudiar por cuestiones médicas, y eso te duele porque parece que no están realmente ejerciendo sus derechos humanos. ¿Qué pasó entre el Seguro Popular y el INSABI? ¿O es que tenemos en México mala información de cómo operar el INSABI y que efectivamente podamos tener esta garantía a la mano? Mira, desgraciadamente la calidad en el servicio pues tiene mucho que ver, pero también la falta de información. No todos son abogados, no todos tienen esa capacidad, entonces no saben qué hacer, ¿no? Digo, nosotros, un grupo especializado que cada vez se está abriendo más socialmente, porque hay cada vez más ONGs, grupos de vecinos, personas que se van informando, que dicen, a ver, espérate, sí tenemos herramientas para irlo haciendo. Mira, en un caso de salud pública, lo menos importante si tienes o no el INSABI o tienes algún sistema, te deben dar salud pública. Mira, el ejemplo pasó hace poco con las vacunas del COVID, ¿no? Inmediatamente empezaron muchas personas a promover amparos porque a los menores de edad no se los daban. Es decir, porque a los médicos privados no se los daban.
Claro. Y entonces tú le puedes decir al Estado, no me pongas pretexto de que si la hojita amarilla, la hojita rosa, o que si no te llegó, eso no es mi culpa, es tu responsabilidad al Estado, y me refiero tanto el estatal como el federal, ¿no? Sí, primero atiende y después vemos lo administrativo. Ok. Ya es como, yo comento mucho esto. Digo, a ver, si tú quieres agua, a mí no me importa si me la dan en un vaso, en una manguera, en una botella, yo quiero agua. No nos peleemos por en qué viene el agua. Lo importante es el agua. Ok. Y entonces, con ese presupuesto, mi querida Tere, ¿qué pasa si sabiendo que tenías ese derecho en el sector privado, no te cumplen? ¿Qué vías tienes? Digamos que ya llegaste o no te atendieron bien y tuviste un tema de malpractice, de daño. Esta persona que llegó mal de la columna, le dicen, qué pena, señor, fíjese que su columna ya estaba mal, porque además es difícil que te digan la verdad desde el principio de me equivoqué. Ah, que cree que su columna ya venía mal y usted además desde que entró me firmó un papelito que decía que sabía todos los riesgos que puede tener al entrar al hospital y entonces que va bajo su riesgo, en pocas palabras, lo que le pase. Entonces, pues aquí me lo firmó, no tiene nada que reclamarme, disculpe usted, me da mucha pena, pero le voy a pagar tu silla de ruedas. ¿Qué hace usted? Bueno, primero que nada, el famoso papelito que te dan de casi de que eximes de responsabilidad, pues evidentemente no es válido por muchas circunstancias. Primero, la voluntad está viciada. ¿Por qué? Porque estás constreñido. O sea, si no firmas ese papel, no te van a dejar que tu paciente o que tú ingresen y de eso depende la vida. Entonces está constreñida la voluntad de firmar ese documento. Y tú sabes que cuando hay un vicio en la voluntad, pues es nulo, ¿verdad? Viene la nulidad inmediatamente, por una parte. Por otra parte, bueno, mira, la mala praxis, desde luego que en todos los códigos penales también está castigado, entonces se puede denunciar. ¿Y por qué nos vamos al Código Penal? ¿Por qué nos vamos a la vía penal si hay una CONAMED, por ejemplo? Exacto. La CONAMED nada más es una comisión de arbitraje y desgraciadamente no siempre las comisiones de arbitraje en México le dan la razón a los usuarios, ¿no? Generalmente se la dan a los médicos. Oye, ¿funciona o no funciona la CONAMED así en términos estadísticos a tu conocimiento? Es decir, ¿es pérdida de tiempo y mejor sáltatela y vete directamente a una denuncia penal? En lo particular, sí, porque pienso que sí, que me la salto. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna sanción. Solamente es un dictamen. Y ese dictamen finalmente lo pueden hacer de una vez en la denuncia penal, un médico legista, ¿sí? Okay. Un peritaje médico, ¿sí? ¿Para qué me atraso en una instancia que prácticamente va a ser un dictamen, que muchas veces el dictamen no tiene perspectiva, y aquí lo voy a decir, de género, haciendo hincapié en que el género no necesariamente implica favorecer a una mujer. El género es la igualdad entre los seres humanos, el equilibrio entre los seres humanos es lo que busca la perspectiva de género. Entonces, en esa tesitura muchas veces no se ponen en los zapatos del paciente, sino se ponen en los zapatos del médico, de la institución. ¿Cómo la van a castigar si es el mejor hospital, si tiene muy buena reputación, etcétera? ¿Cómo la van a castigar si aparte les llevan los regalos anuales conocidos y aparte les dan los bonos por fuera? O sea, la verdad es que muchas veces no hay ese pronunciamiento que sea es decir, tenemos hasta temas de corrupción. Que sea imparcial. Entonces, para hacer funcionar a la CONAMED, tenemos también un problema institucional de quizás reformarla para que efectivamente funcione a como, por ejemplo, estamos acostumbrados que funciona Profeco, ¿no? Claro, que ponga una sanción administrativa, aunque sea que tenga un listado en donde si tienes mala praxis, pues ponga los malos médicos. Entonces, cuando tú vas a requerir los servicios de un médico, lo vas a googlear y pues que no vaya a estar en esa lista de malos médicos, ¿no? O médicos con esos antecedentes. Pero si no hace ninguna sanción, pues
¿cuál es entonces el chiste de que esté solamente ahí la CONAMED? Ok. Bueno, en esa tesitura, Ligia, también se pueden ocasionar lesiones. O sea, la mala práctica es una, pero también hay lesiones, ¿no? Y hay lesiones que pues tardan en sanar más de mucho tiempo o permanentes. Y entonces también se tienen que castigar por aparte. Se tienen que sancionar. Yo considero que en la Comisión de Derechos Humanos, al menos a mí me ha servido la guardia, acudir a la guardia, porque la guardia inmediatamente hace una llamada, porque las medidas cautelares me van a tardar por lo menos 1 o 2 días, y si es fin de semana ya me tardaron 4. Entonces, en cambio, la llamada con la guardia en ese momento reacciona inmediatamente. Antes de la recomendación, porque la recomendación tarda un tiempo y se hace toda la investigación y todo lo que procede, creo que ya los servidores públicos están más empapados del tema de derechos humanos y de las consecuencias de que aun cuando una recomendación no es vinculatoria, quiere decir no es obligatoria, ¿sí? Que se acate, porque las autoridades pueden decir no la acato y se acabó. Ajá. Generalmente con esta nueva tendencia a respetar los derechos humanos, las autoridades ya muy pocas veces se atreven a decir no la voy a acatar, no la voy a cumplir. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? 2 cosas. En el sistema de salud, considero que debería de desaparecer esta división de los trabajadores del Estado al ISSSTE, los trabajadores de los particulares al IMSS. Creo que todos somos ciudadanos, somos seres humanos y debería de haber un sistema nacional único, punto, para garantizar por igual el derecho humano a la salud. Sí, por ejemplo, y eso no me dejarán mentir, todo mundo sabe, no voy a hablar mal de nadie, pero si bien, y en general sabemos que los hospitales en que atienden los médicos militares o los navales son muy buenos, por ejemplo, y entonces en lugar de tratar de decir, "Híjole, ojalá me atendieran ahí y no en la clínica X, que todas tuvieran el mismo nivel de atención, ¿no? Y entonces, Claro. y entonces, ok, y una pregunta más, Tere, en cuanto a las consecuencias. ¿Puedes demandar también en el sector privado una compensación económica en caso, digo, porque ya metieron a la cárcel al médico? Oye, pero mi paciente se va a quedar inválido toda su vida. ¿Qué pasa con eso? Cuando la sanción penal se supone que la reparación debe de ser en diversas formas, ¿sí? Sobre todo cuando hay una violación a derechos humanos. Entonces, en materia penal dice que tiene que ser la reparación económica, la reparación de no repetición, etcétera, ¿no? Pero si esa reparación económica que te dan, la sanción económica que les imponen, no te es suficiente, Ligia, queda al arbitrio pelear la responsabilidad civil. Ok. Entonces ahí puedes también, después del proceso penal, irte a la responsabilidad civil y continuar pues esa pelea por esa indemnización. Y Jesús, es lo mismo, pasa este mismo tipo de remedios cuando es una institución pública, porque tú comentabas algo de responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, Y digamos, si vamos a una clínica privada de esas que parecen hoteles de lujo, pues más o menos presupones que tienen el suficiente dinero para pagarte, por ejemplo, una invalidez total permanente, ¿no? Lo tienen en el estado en el que tú llegaste con el INSABI o con el IMSS y dices, oye, hubo malpractice y quiero el mismo remedio o solución que los que nos acaba de platicar Tere, pero ahora en el sector público. ¿Puedes hacer lo mismo? sí. Bueno, ahí hay un punto muy interesante. He pensado mucho eso desde hace tiempo en relación con lo que dice Tere y tal vez una primera sea, no importa si es sector público o privado, una mala práctica puede traer responsabilidad penal. Qué bueno que Tere toca ese punto. Fíjate, Tere, que yo he pensado mucho, pero bueno, a veces no sé si se valga ir a ese avance en derechos humanos
e intentar esa reparación integral como parte del procedimiento penal, incluso la moral, aplicando más que el Código Nacional, los tratados internacionales en la teoría de la reparación integral del daño. Fíjate que he pensado mucho, Tere. Pero sí, generalmente se hace, como dice Tere, después del procedimiento penal se hace una demanda civil. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en materia de sector público, efectivamente hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, no es la vía civil netamente, sino es un juicio, pero que se lleva en la vía administrativa. Depende de dónde se hace. Generalmente en materia federal es en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el Estado de Guanajuato, por ejemplo, generalmente es en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Y ahí también, atendiendo a ciertos criterios de tribunales y de la Corte, no solamente se puede hacer una reparación del daño de cuánto perdí, qué tan incapacitado estoy, sino va más allá, y más allá va lo moral, y se puede intentar, aplicando estos criterios internacionales, sobre todo la Corte Interamericana, decir, a ver, una no repetición, una disculpa pública, mejorar el servicio. Fíjate que es muy interesante. Más o menos cuando hay una violación a la salud, más o menos así se reparan las cosas. Primero se debe adecuar el marco normativo, debe ser adecuado. Después tiene que haber mecanismos de supervisión y fiscalización, lo que decía Tere, ¿no? Una buena Contraloría. Claro, ¿Sí? acusa de que, oye, aquí me late que no está algo bien, porque vi que los botes de basura tienen material orgánico contaminante que puede infectar, por ejemplo, ¿no? Sí, o a veces incluso se dice, como parte de esa reparación del daño integral, decir, vamos a hacer cursos para que el personal sepa cómo atender este tipo de emergencias o este tipo de enfermedades o cómo otorgar las vacunas. Ajá. La otra es, fíjate, también, cuando se afecta a la salud por mala práctica, los mecanismos de inmediata asistencia también es importante. ¿Cómo establecer mecanismos de inmediata asistencia para mejorar o paliar esa afectación a la salud? Salvaguardar todos los derechos humanos en la salud y otorgar un servicio de calidad. Todo eso, tribunales han llevado que son mecanismos de reparación por violaciones a derechos humanos tratándose de afectación a la salud. Ahora, si lo que importa es la atención inmediata, yo coincido con o te vas a derechos humanos o te vas a un juicio de amparo. Tú decidirás, ¿no? Tu abogado ya verá cuál es lo conveniente. No todos los casos son idénticos. Entonces, el caso concreto te va diciendo qué hacer. Ok, y entonces no deberíamos de tener miedo de si ir con una institución pública o una privada y deberíamos de exigir ese mismo estándar. Pero déjenme caminar con ustedes dos al otro lado de la moneda, porque tenemos que ser justos. Sabemos, y ustedes les envié un documental muy bueno que hizo el hijo de un amigo sobre el pobre pasante, el residente. O sea, nosotros tenemos y ponernos en los zapatos blancos y tenis de las enfermeras, de los enfermeros, de los médicos y de las médicas. ¿Qué es lo que pasa cuando estos residentes, pues sabemos que están 24, 48 horas trabajando y les llega también el caso de la medianoche y tiene que atenderlo, estaba muy cansado, quiso hacer lo mejor que estaba en sus posibilidades, le pagan 6,000 pesos mensuales y le dicen tienes que estudiar como loco y te toca además estar como sucedió en Hidalgo, en un hospital que se está inundando y tiene un problema legal. No lo puede prevenir el pasante, el residente ni el doctor porque pues no pueden prevenir todo. Pero ¿qué es lo que sí deberían de pensar cuando tienen un problema los doctores? ¿Hacia dónde se deben de enfocar? Y si quieres, aquí te pregunto primero a ti, Jesús, y luego a ti, querida Tere. Es muy interesante lo que dices. También el que presta el servicio médico
es un ser humano, por tanto tiene derechos. Y de los más importantes para mí, vuelve a ser igual que el paciente, la dignidad del médico, la dignidad del pasante, la dignidad en el trato. Hay un dicho, hay un principio general del derecho, dice, nadie está obligado a lo imposible. Entonces el Estado, como está obligado a dar calidad, la calidad también nace de que el que presta el servicio tenga todas las condiciones necesarias para ello. No sé si has visto que ahora hay paros y marchas de médicos, dicen, pues sí, quieres que yo atienda, nada más no tengo con qué, o soy Exacto. uno para 200 personas, ¿no? Ni A veces curitas hay. pasa mucho, incluso en tribunales, ¿no? Digo, pues sí, me gustaría mucho venir a decirle al secretario que todavía no está de acuerdo, pero pues tiene que hacer 1000 hoy. Entonces, el problema no es él tanto, sino es otra instancia que no provee todo lo necesario para que esa persona que va a prestar el servicio tenga las condiciones para tal, un descanso adecuado. Recuerda tú, por ejemplo, cuando hay se está en una nave espacial, cuando hay un problema, lo primero que hacen los astronautas es descansar para que su mente esté, bueno, en la medida que se puede, ¿verdad? Para que su mente esté muy bien para ello. Y que no se... Sí, hay estudios muy importantes, sobre todo en pasantes. Es una de las personas a las que más se le violan derechos humanos por ese nivel jerárquico inhumano que se les da. O sea, han llegado a suicidarse. Ajá. E incluso la disciplina o grado jerárquico es más agresivo que en el ejército. Wow. Sí. Sí, o sea, Y en la Marina. De hecho, y déjame platicarte muy rápido que ahora que lo comentas en el ejército, fíjate que hay 3 grados de jerarquización. Si estás en la Marina, le tienes temor reverencial como si fuera Dios. Si estás en el ejército, es un poco menos. Y si estás en la Fuerza Aérea, se llevan de cuates el mayor y el menor de grado, por una simple razón, porque, por ejemplo, del mecánico depende tu vida si eres piloto, ¿no? Y entonces aquí, pues si son médicos, ¿hasta dónde puede incluso echarle la culpa al pasarte el médico mayor, vamos a llamarle, ¿no? En la práctica sucede mucho eso, no es lo que decimos de burla a los abogados, la ley de lados y tejidos, el hilo siempre rompe por la parte más angosta. Pero hablando en derechos humanos, puede demostrar estos muchachos, ya hay recomendaciones de derechos humanos, dales un trato digno, dales instalaciones donde descansen, déjalos estudiar, van a aprender, no a resolver, ellos van a aprender. Claro. Ajá, hay recomendaciones a tal efecto, ha sido muy fuerte. Ahora, fíjate ahora hasta dónde ha llegado, que hasta los están matando por el peligro que hay en el país, ¿no? Totalmente, no, o sea, además trabajan con temor, ¿no? Y tienen que atenderlos forzosamente. Y Tere, ¿aquí qué recomendación le das a uno de tus clientes que fuera un pasante o un médico que llega contigo y te dice, doctora en derecho, me están acusando de que yo no hice algo bien, pero hice todo lo posible, de verdad que tomé las precauciones que usted me dijo? ¿Cuáles son esas precauciones que le das y recomendaciones a un médico, Tere? Bueno, primero le quiero decir a José, respecto a lo que decía, la Ley General de Víctimas sí contempla la reparación integral. Con base en eso ya penalmente lo solicitas y ya hay criterio. Gracias. Y todo. Bueno, ¿qué señalo, Ligia? Mira, yo creo que tenemos que hacer primero un tema preventivo. Y cuando me refiero al tema preventivo es empezar por la salud mental de ellos, de los residentes. Te voy a decir por qué. A veces ellos no están preparados para enfrentar inclusive la muerte. Porque cuando ellos estudian para ser médicos, ellos quieren curar. Nadie está preparado para enfrentar la muerte. Y si a eso le agregas que a lo mejor alguien dijo un día, no, pero es que yo estoy estudiando porque yo voy a curar, no voy a ver cómo muere la gente. Y entonces le dijeron, sí, pero un día te vas a enfrentar a un enfermo que llegó demasiado tarde. Vas a estar en un hospital donde no haya las condiciones necesarias, los medicamentos, los instrumentos que necesites para curarlo.
y lo vas a vivir. Esta persona desertó, pero se lo avisaron, se lo dijeron. ¿Me explico? A muchos no se los dicen. ¿Sí? Bien. Aparte de eso, ¿yo qué le recomendaría a todos los residentes y no nada más a los residentes, a los médicos que ya están, pero que están en un lugar alejado, peligroso, donde no les llega abastecimiento? No tienen pero ni luz. Sí, donde no les llega abastecimiento médico, donde no tienen ni luz, donde acabo de tener un caso donde el lugar donde los exploraba era un cuartito que era como una bodeguita de 1.5 metros. Entonces ni siquiera cabía la camilla, ¿sí? O sea, ni siquiera una camilla, pero ahí los tenían que explorar. Que aparte de eso, se encuentran, por ejemplo, 2 especialistas en un hospital regional. O sea, donde atienden miles de personas y solamente hay 2 especialistas en oftalmología, 2 especialistas en tal cosa. Pues evidentemente tú vas y te dan tu cita dentro de un año. ¿Sí? Claro. ¿Qué les recomendaría yo? Describir las condiciones en las que están atendiendo. Describir siempre el diagnóstico de lo que están, de cómo va el paciente, en qué condiciones va el paciente y qué le están dando. ¿Por qué? Porque muchas veces por el cansancio, por las prisas, no describe ni una cosa ni otra cosa, ¿sí? Poner una leyendita en donde ya describiste todo lo que te dijo el paciente y que el paciente te firme que eso es lo que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente después dice, no, es que yo sí le dije, y el médico dice, pero es que yo aquí escribí lo que me dijo, no, y es tu palabra contra la del paciente. Oye, como la serie de Doctor House, que Doctor House dice que todos mienten. A lo mejor por pena o de mala fe, un paciente también te está diciendo mentiras, ¿no? O por pena, o simplemente por desconocimiento. Claro. Sí, y ahora lo peor, porque lo peor que hacemos es que ahora estamos enfermos y lo primero que hacemos es irnos a Google y meter síntomas de tal, y entonces Google te da una lista de 10 enfermedades que tienen esos síntomas y dices, de Tin Marín de Doping Web tengo todas, ¿no? Bueno, tener un asistente, buscar la forma de que siempre cuando atiendan esté un asistente, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque últimamente se dan muchos casos de acusaciones de abuso sexual por extorsión o por fregar nada más a un médico, ¿sí? Entonces, bueno, eso como medida preventiva. Bien, ahora, si ya me viene a ver alguien y me dice, estaba yo muy cansado y operé mal, ¿sí? Pues ahí evidentemente hay una responsabilidad, Ligia, ¿sí? Y la responsabilidad, contrario a lo que se piense, la responsabilidad es primero del médico titular. Okay. Y luego del hospital, del Estado, ¿sí? Por tenerlos en esas condiciones. Eso es un atenuante. Sin embargo, no se podría quitar totalmente de la responsabilidad. Cuando nos toca, porque todos tienen derecho a una defensa digna, cuando nos toca una persona, bueno, pues lo que tratamos de buscar son sus atenuantes y un proceso justo. Ok. Sí, pero sí hay cosas preventivas que se les deberían de enseñar a los médicos para que ellos se protejan en estos temas. Te lo agradezco muchísimo, mi querida Tere. Y lo último, ¿Sí? perdón, que quiero recomendarles a todos es buscar apoyo en las ONGs especializadas en estos temas. Mira, por ejemplo, tengo una conocida que tenía un problema con su esposo en temas de cirrosis y hoy me platicaba, ¿sí? Me decía, es que encontré una asociación que se llama Asociación Médica del Amigos del Hígado y ellos lo están apoyando totalmente. Entonces, eso te aminora muchísimo los gastos, te quita mucho el peso, pero también hay asociaciones del cáncer y hay asociaciones de esto y del otro y de aquello. Entonces, cuando tengan una enfermedad así y sepan que su condición económica pues no les va a alcanzar y no tienen seguro de gastos médicos, acérquense a las ONGs. Te lo agradezco muchísimo, mi querida Tere. Para variar, y siempre se nos va el tiempo en estas pláticas tan interesantes con expertos como ustedes, pero no quiero dejar de pasar una pregunta y ahorita leo los comentarios de nuestros
amigos que nos siguen, es, Jesús, ¿tú recomendarías dentro, y yo sé que va a ser una pregunta difícil de contestar, pero siempre damos recomendaciones a nuestros amigos? Una pregunta, ¿tú recomendarías que antes que otro tipo de gasto en México hagan sus ahorros y paguen un seguro de gastos médicos, o efectivamente el sistema de salud, con todo esto que ustedes dos nos acaban de platicar, nos puede dar tranquilidad para que en lugar de pagar una primaria modesta a los hijos, se gaste en el seguro de gastos médicos? Si tuvieses que, oiga, doctor en Derecho, ¿me ahorro el dinero de la colegiatura y lo pago en gastos médicos, o sí me puedo animar a pagarle la colegiatura a mis hijos? Una pregunta de problemas límite, ¿no? Porque tanto la educación como la salud son derechos humanos de prioritaria atención. Cuando dos derechos están colisionados, hay que ponderar el caso concreto. Es muy difícil dar una opinión universal, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría sí. Sí, el Estado está obligado a darte un servicio de salud integral y todo, sí, pero no lo da. Y para obtenerlo tienes que emprender todas estas cuestiones jurídicas o de derechos humanos o ir a ONGs. Bueno, eso también se da con la educación, ¿no? Okay. Sí, en el caso concreto, yo considero una manera personalísima que sí es muy recomendable que todos tengamos un servicio de gastos médicos mayores. Pues muchísimas gracias, mi estimado Jesús, y déjenme leerles algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Primero, el que los médicos no tienen un arancel de honorarios y cobran fortunas, sobre todo, terminas sabiéndolo cuando estás en un hospital que de 4 días casi tienes que, de estancia en un hospital con terapia intensiva, tienes que pagar casi 1 millón de pesos. Y parte de ello eran los honorarios médicos, dado que no hay un arancel máximo. El otro comentario es, la pregunta, la primera sería para ti, y Jesús, y la segunda es para ti, Tere, ¿cómo se llama el delito que se comete cuando no te dejan sacar un cuerpo o la persona del hospital? Los felicitan a ambos, también tengo varias felicitaciones a ambos, así que con estas dos preguntas voy a tener que despedirme. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, del delito ahí quiero ser valiente y hablar no es mi materia la penal. Creo que eso es algo que Tere nos hizo el favor de decirnos dónde está contemplado el delito. Y del arancel de los médicos, ¿qué opinas? Bueno, es que hay leyes arancelarias, pero las leyes arancelarias, por ejemplo, los abogados en el estado de Guanajuato tenemos una ley arancelaria, pero esa ley arancelaria es para cuando no hay un acuerdo. Ok. En los honorarios, ¿no? Pero primero entra el pacto entre las partes. Entonces, como dijo Tere, quizás en el documentito que firme tanto el doctor como el paciente, una de las cosas que ya deberíamos de poner por escrito es el monto de los honorarios y que no nos lleguen sorpresas grandes, ¿no? Efectivamente, hay un contrato de prestación de servicios, entonces el contrato pone las condiciones. Y Tere, ¿cómo se llama este delito? Bueno, en el Código Penal Federal está en el artículo 230 dentro del capítulo de responsabilidad profesional. En el Código de la Ciudad de México está en el capítulo 4 y se llama responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias por requerimiento arbitrario de la contraprestación. Oh, vaya que es largo el nombre del delito. Y es el artículo 327. Ok, pues te lo agradezco mucho. Alguien por aquí comenta que debe de ser libre mercado y que no debería de haber aranceles para médicos, porque si no debería de haber para cualquier profesión, y probablemente tengan razón, atendiendo también a la libre competencia, pero entonces la sugerencia es, está bien, pero pónganse de acuerdo antes con sus médicos de cuánto va a costar, incluso
si vas a una consulta particular en el que no sea una emergencia, desde el principio, ¿cuántos tratamientos va a tener que hacer? Porque una cosa es que te cobren 600 pesos de una consulta y que te digan que son 25 consultas, y otra cosa es que te cobren una sola vez 1,200 pesos. Entonces, pues también es, ¿sabes qué? Que para cualquier tratamiento, de cualquier caso, déjeme saber cuánto nos va a costar incluso una previsión a largo plazo. Queridos, muy estimados, muchísimas gracias. Son 8:07. Tenemos desgraciadamente que cortar, pero tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones. Lo he disfrutado mucho y he aprendido como siempre. Así que nos estamos prometiendo otra visita para ver más temas y un poquito ya más a profundidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el daño moral? ¿Y cómo le hacemos para cuantificar el daño moral? Que queda ahí un poquito a la mitad, y cómo se utilizan a veces las normas de carácter penal para presionar, sino también, estimado Jesús, ¿qué recomendaciones hay para cuando tienes un seguro como el de Luis y dices, ya me quiero jubilar, pero tengo una incapacidad? ¿Cómo tratarlo, no? Estas decisiones de vida a largo plazo. Muchísimas gracias, les mando un abrazo. No sé si quieran complementar con algo, Jesús, Tere. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y a los que estuvieron comentando. Y hasta la próxima. Gracias. Jesús. Fue un honor estar con Tere y fue un honor estar con Ligia y todas las personas que estuvieron escuchando y viendo esta intervención. Gracias por hacerme el favor de invitarme. Gracias y bienvenidos a Simplemente Derecho de Foro Jurídico. Foro Jurídico, muchas gracias. Y pues hasta la próxima, porque siempre tenemos una buena sorpresa. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bye.